Hoy no es un día para pasar de largo. No es una fecha decorativa ni un mero descanso del calendario, ni una ocasión para celebrar livianamente. El 24 de marzo es el Día de la Memoria por la Verdad de Justicia en Argentina, una jornada de reflexión, de lo colectivo y de compromiso cívico. Este año, además, se cumplen 50 años del inicio de la dictadura militar que marcó a fuego la historia nacional. Medio siglo después, la pregunta sigue en pie. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y por qué todavía importa? Para entender esta fecha hay que mirar de frente uno de los periodos más oscuros de la historia argentina. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron el gobierno constitucional e instalaron una dictadura que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional. Ese nombre, pomposo y frío, pretendía disfrazar una realidad brutal: terrorismo de Estado, persecución política, censura, secuestros, torturas, apropiación de bebés, desaparición forzada de personas y un plan sistemático para disciplinar a la sociedad mediante el miedo. No se trató de excesos aislados ni de desbordes improvisados. Hubo una maquinaria organizada, metódica y clandestina. El Estado, que debía proteger a la población, fue convertido en instrumento de violencia ilegal. Se secuestró a miles de personas, muchas de ellas jóvenes, militantes, estudiantes, trabajadores, sindicalistas, intelectuales, religiosos, periodistas, artistas y también gente sin militancia alguna, pero atrapada por la lógica del terror. A muchísimas de ellas nunca se las volvió a ver. Son los desaparecidos, una figura siniestra que condensa la esencia del horror. Ni la vida confirmada, ni muerte reconocida, ni duelo completo para sus familias. ¿Por qué hablamos de memoria, verdad y justicia y no solo de memoria? Porque recordar por sí solo no alcanza. La memoria sin verdad puede volverse confusa, manipulable o parcial. La verdad sin justicia puede quedar reducida a una verdad impotente. Y la justicia sin memoria corre el riesgo de repetirse como si nada hubiera pasado. Las tres palabras forman una trilogía moral y democrática. Juntas, sostienen la defensa de los derechos humanos como principio irrenunciable. La dictadura no solo persiguió a personas, también buscó reordenar la vida social, económica y cultural del país. Hubo censura, autocensura, silenciamiento, vigilancia y una pedagogía del miedo. Se vigilaban libros, canciones, conversaciones, amistades y hasta formas de vestir o pensar. El clima social se volvió asfixiante. En ese contexto, resistir podría costar la libertad, la vida o el destino de la propia familia. La democracia, aunque imperfecta, fue sustituida por la arbitrariedad armada. Uno de los capítulos más atroces fue el de los centros clandestinos de detención, como la ESMA, que funcionaron como espacios de tortura, desaparición y exterminio. Allí, como en otros lugares del país, se buscó borrar toda la huella de las víctimas. El objetivo era doble: castigar a quienes el régimen consideraba enemigos y enviar un mensaje atemorizante al resto de la sociedad. El terror no se limitaba a quienes eran secuestrados, se expandía como una sombra entre todos. Sin embargo, frente a esa oscuridad también hubo coraje. Hubo madres que caminaron alrededor de la pirámide de Mayo con pañuelos blancos y una certeza obstinada: saber qué había pasado con sus hijos e hijas. Hubo abuelas que empezaron a buscar a sus nietos apropiados por la dictadura. Hubo organismos de derechos humanos, familiares, sobrevivientes, periodistas, abogados, docentes, artistas y ciudadanos comunes que no aceptaron el silencio como destino. Esa resistencia, tenaz y muchas veces solitaria, es parte inseparable de esta fecha. Con el retorno de la democracia en 1983, la Argentina inició un camino difícil pero indispensable. La creación de la CONADEP y la publicación del informe Nunca Más fueron hitos decisivos para documentar el horror y dar un primer paso hacia la verdad pública. Más tarde llegaron los juicios, las idas y vueltas de las leyes de impunidad, los indultos y, con el tiempo, la reapertura de las causas por crímenes de lesa humanidad. La historia argentina en este punto no es lineal ni cómoda. Es una historia de avances, retrocesos, tensiones y persistencia democrática. Y acá aparece una pregunta fundamental: ¿por qué seguir conmemorando esto medio siglo después? Porque la memoria democrática no es un capricho del pasado, sino una necesidad del presente. Cuando una sociedad olvida,
Minimiza o relativiza los crímenes de Estado, abre la puerta a nuevas formas de autoritarismo. Recordar no significa vivir anclados en el dolor. Significa aprender de él para que no se repita. Significa reconocer que los derechos humanos no son solo un adorno retórico, sino el piso mínimo de una convivencia civilizada. El 24 de marzo también nos obliga a discutir el modo en que narramos la historia. No es lo mismo decir hubo una guerra que reconocer que existió un plan sistemático de represión ilegal desde el Estado. No es lo mismo hablar de lo que pasó en abstracto que nombrar con precisión lo que ocurrió. Secuestro, tortura, apropiación, desaparición, censura y exterminio. La exactitud del lenguaje no es un detalle académico, es una forma de justicia. Nombrar bien las cosas ayuda a que no se deformen, no se banalicen y no se vuelvan discutibles por simple desgaste. También hay que decirlo con claridad. El fin de semana largo no cambia el sentido de la fecha. Puede haber descanso, sí. Puede haber circulación, reuniones, mate, ruta y rutina doméstica. Pero el sentido profundo del día no es festivo. Es conmemorativo, reflexivo y democrático. Celebrar en todo caso no es la palabra exacta. Lo que se celebra es la vida en democracia, la persistencia de la memoria, la búsqueda de verdad y la vigencia de la justicia. Lo demás sería una torpeza moral. Y como hoy además se cumplen 50 años del inicio de la dictadura, la fecha tiene un peso todavía mayor. No es solo mirar hacia atrás, es comprender que una democracia se cuida todos los días. Se cuida cuando se respetan las instituciones. Se cuida cuando se defiende la libertad de expresión. Se cuida cuando se escucha al otro sin convertirlo en enemigo. Se cuida cuando se rechaza la violencia política, el odio y la deshumanización. Porque el mayor peligro para una sociedad no siempre llega con estruendo. A veces llega como hábito, como indiferencia o como costumbre de aceptar lo inaceptable. Por eso esta fecha sigue siendo necesaria, porque la memoria no es una consigna vacía, es una herramienta de defensa colectiva, porque la verdad no es negociable, y porque la justicia, aunque tarde, sigue siendo el único modo digno de responder ante el horror. Hoy entonces no se trata de recordar por inercia, se trata de recordar con responsabilidad, de mirar de frente a la historia, de honrar a las víctimas, de acompañar a los organismos y a las familias que todavía buscan, de enseñarles a las nuevas generaciones que la democracia no cae del cielo ni se conserva sola. Se sostiene con participación, con conciencia y con compromiso. Y si este video te sirvió, te pido de la cabeza y corazón de la memoria, te pido 3 gestos simples pero poderosos. Perdón. Suscríbete al canal, deja like al video y también a los shorts que la están rompiendo. Compartirlo con tus amigos, y con tu familia y con quien quieras que necesite escuchar esto. Comenta abajo y prende la campanita para no perder lo que viene. Estamos en 81 suscriptores y nos faltan apenas 19 para llegar a los primeros 100. Quiero ver ideas en los comentarios para celebrar esa primera gran hazaña. Y la más votada la hacemos entre todos. Y no te olvides de pasar por mi podcast Still Hard Readings in Harlem, tanto por YouTube como por Spotify. En la descripción te voy a dejar el enlace para que escuches los 3 primeros episodios y pulses ese botón de seguir bien apretado, así no te perdés ninguno de los que vienen. Porque la memoria no se archiva, se defiende, porque la verdad no se negocia. Y porque la justicia, aunque a veces llegue tarde, sigue siendo el nombre más digno de la esperanza.